Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos en una ocasión especial porque vamos a conversar ni más ni menos con el que, según mi humilde opinión, es el mayor novelista que tiene ahora mismo la literatura en lengua española. Alguien que ha escrito una obra que sin duda está ya dentro de las más grandes de la literatura universal. Me atrevería a decir que es esta novela, Brilla Mar del Edén, que apareció publicada originalmente en 2014, dentro de poco cumplirá ya una década y conforme pasa el tiempo y se van realizando relecturas, la novela gana importancia y se destaca sobre sus contemporáneos. Su autor, Andrés Ibáñez, es autor de otros libros. El primero que publicó fue La música del mundo, fue su primera novela. Posteriormente, El mundo en la era de Barik, publicado por la editorial Siruela. Y otra novela suya también a destacar es La sombra del pájaro lira. También es autor de varios ensayos, el último es sobre la obra de Thomas Pynchon, quizás sea el mayor novelista vivo y le ha dedicado un ensayo, Una figura esquiva. Y también tiene este ensayo, Construir un alma, que se aleja un poco de su obra literaria o quizás no tanto, como enseguida vamos a ver en la conversación. Sin embargo, nosotros hoy vamos a centrarnos en Brilla Mar del Edén porque era un poco mi propuesta, que a partir de esta novela fuéramos tocando algunas claves de su obra. Sin más dilación, paso a presentarte. Andrés, bienvenido al programa, es un verdadero honor tenerte con nosotros, un placer. Y quisiera comenzar preguntándote por una característica que yo creo que está en todas las novelas que he citado, y es la construcción de una utopía. Utopía no en un sentido político, no en un sentido filosófico, sino como en un sentido literal, un no lugar, ¿no? En el caso de Brilla Mar del Edén, que ya digo es un poco la que nos vamos a centrar, es una isla que era pues un tópico de la literatura antigua. Comienzas hablando a partir de la serie Perdidos, hay un accidente, cae el avión con una serie de pasajeros a una isla y a partir de ahí construyes un mundo propio, como haces en todas tus novelas. ¿Por qué tienes esa necesidad de, para crear un mundo novelístico, crear un mundo propio, ¿no? Un reino fantástico? No lo sé. En realidad, todos los novelistas, cuando uno empieza a escribir una novela, se inventa un mundo propio. Y si la sitúas digamos, en Madrid de los años 90, tienes que inventarte el Madrid de los años 90. Todo lo que se escribe es un invento, ¿no? Eh, no sé, hay un libro de Vargas Llosa, un ensayo sobre García Márquez, que se llama Historia de un deicidio, que a mí me influyó mucho, lo leí cuando era bastante joven, y en este ensayo, que es uno de los... Vargas Llosa no es un novelista muy posmoderno, pero esta es como uno no sé, de las declaraciones posmodernas más grandes que yo conozco. En Historia de un deicidio él cuenta que lo que quiere hacer García Márquez es ponerse en el lugar de Dios y crear un mundo entero, crearlo entero, no solo crear el lugar, crear las plantas, crear las leyes, crear la física, crear incluso no sé, la vida, posibilidades de vida sobrenatural o sea, crear un mundo entero es un poco, yo me doy cuenta que es un poco como lo que hacen los que hacen animación o los que hacen animes, ¿no? Lo que nos fascina de un anime o de la animación es que todo lo que está ahí está creado, está dibujado, está pensado. Tú cuando ves una serie como la que acabo de ver yo hace un rato, ¿no? La unidad que sale la Gran Vía, dices, bueno, pero la Gran Vía existe, en realidad no existe. Esa que estamos viendo en la pantalla no existe, pero la Gran Vía existe. Parece que pones una cámara y en el anime todo lo que está ahí ha sido creado y en la novela todo lo que está ahí ha sido creado. Sobre las utopías, pues mira, no sé, yo en un principio el concepto de utopía política siempre me ha resultado antipático. Yo nunca he querido crear utopías porque la palabra utopía implica una serie de creencias, una sociedad mejor, etcétera, etcétera. Y a mí eso siempre me ha dado bastante miedo. El pensamiento utópico suele ser un pensamiento, ya en las utopías clásicas, ¿no? En la utopía de Tomás Moro y en la Ciudad del Sol de Campanella,
Y en otras utopías clásicas, pues esas utopías en realidad son dictaduras, ¿no? La Ciudad del Sol de Campanella es una dictadura, en la utopía de Tomás Moro hay guerras, hay cárceles, creo que incluso hay esclavos, no me acuerdo muy bien. Entonces, yo siempre he pensado que más que utopías, Arcadias, ¿no? Arcadias. Para mí, la Arcadia sería, ¿no? Esa sociedad, esa sociedad, la verdad es que en Brilla Mar del Edén hay como una utopía al final, pero yo pienso más bien que es una Arcadia, ¿no? Eh, Otra forma de vivir. Yo en Brilla Mar del Edén quería representar un poco, no sé, toda nuestra época y todos los problemas que estamos viviendo y crear otra forma de vivir. Y creo que esto es algo que tiene mucho que ver con la llamada ciencia ficción o la literatura fantástica. La literatura fantástica se basa sobre todo en la idea de imaginar otra sociedad posible, de imaginar otra forma de vivir. Hay muchas distopías, es verdad, pero uno de los propósitos de la ciencia ficción es imaginar otro tipo de sociedades, otro tipo de vidas. Y es lo que yo quería hacer, sobre todo al final de Villa Madeleine. Quizás un lector que se acerque por primera vez a tu obra puede tener la impresión de que es fantástica, pero sin embargo, conforme se van leyendo las distintas novelas, uno se da cuenta de que más bien podría ser, y aquí va un poco la tesis que yo he tenido releyendo Brilla Mar del Edén recientemente, que es un teatro de la memoria, porque en el fondo en todas tus novelas, o por lo menos en las que he citado, hay personajes que por edad y quizás por circunstancias vitales se aproximan un poco a alguien que podría ser tú, me aventuro a decir. Sin embargo, no haces como otros autores de tu generación, por ejemplo, Manuel Vilas, Nordesa, más o menos contemporáneo, que hace un ejercicio de autoficción. Tú construyes un teatro de la memoria que está lleno de fantasía, donde aparece todo el imaginario colectivo y donde al final lo personal encarna en el espacio. Eso es algo que me interesa mucho de tus libros y que en Brilla Mar del Edén es evidente, ¿no? Como cada parte de la isla o sea, no significa que sea una cuestión alegórica, sino que encierra un significado cerrado. Muchas veces son símbolos que yo creo que lo único que entrañan es misterio, pero en el fondo estás poniendo la vida de alguien que podría ser tú o que podría ser cualquier contemporáneo tuyo, lo que pasa que de una forma fantástica. ¿Dirías que tu obra es fantástica o dirías que se puede leer desde esta perspectiva plenamente generacional? Yo, desde la primera entrevista que me hicieron, hace ya muchos años, creo que en todas las entrevistas me preguntan eso. Y me preguntan sobre lo fantástico, ¿no? Pues no sé, no tengo nada que decir. No sé lo que es la literatura fantástica. Para mí, ya sé que acabo de utilizar el término yo mismo, pero es un poco extraño estar toda la vida explicando lo mismo, o no explicando, sino hablando, respondiendo o intentando responder esa pregunta. ¿Por qué escribes libros fantásticos? También se podría preguntar por qué escribes libros. ¿Por qué escribes? ¿Por qué eres escritor? Pues no lo sé. Eh, yo no creo que haya libros fantásticos. Yo creo que hay libros realistas y hay libros de realismo social y hay libros de realismo político. Eso es lo que hay. Eso es la excepción. Eso es lo raro. Eso es un género que aparece en una cierta época, que responde a una cierta visión mm, de lo que es el arte, más bien de lo que no es el arte, ¿no? Pero en realidad el arte es naturalmente fantástico. Es que eso es lo que es el arte. El arte es siempre fantástico. Porque eso es lo que es el arte. La música, la pintura, los mitos, la poesía, siempre. No existe música realista, por ejemplo. El teatro, por su esencia, no puede ser realista. O sea, esa idea de una novela realista que refleje las condiciones sociales, primero, es muy ingenuo pensar que eso es realista. Hay una filosofía detrás, hay un montón de
de peticiones de principio que tienen que ver con la historia, con el ser humano, con la conciencia, con la política, con la economía, con lo que... O sea, el realismo no es realismo, el realismo no es posible, no existe. En realidad, todas las etapas de la literatura son realistas. Después de la literatura medieval aparece el verso renacentista y los renacentistas quieren reflejar la forma en que habla la gente de manera natural, ¿no? Y luego vienen los barrocos y los barrocos quieren reflejar la miseria, etc. Luego viene el siglo XVIII, el siglo XVIII quiere reflejar la vida privada, esas pequeñas cosas de la vida doméstica, íntima que se habían dejado atrás. Luego llegan los románticos también son realistas, quieren reflejar las tormentas del alma, los sueños. Luego llegan los simbolistas, luego llegan llegan los realistas antes, ¿no? Los realistas quieren hablar de las fábricas, del trabajo, de los problemas sociales. Luego llegan los simbolistas, luego llegan los... Y cada uno quiere hablar de la realidad, porque le parece que los anteriores hablaban de una realidad muy limitada. Todos los artistas quieren hablar de la realidad. Pero, porque no hay otra materia, la materia somos nosotros, la materia es el ser humano. Pero el lenguaje ese del realismo, esas leyes que tienes que hablar de ciertos temas, ¿eso por qué? Yo, cuando pienso en la literatura universal de todas las épocas, lo normal es que esté hecha en el lenguaje del arte. Y el lenguaje del arte tiene que ver con la imaginación. Nosotros queremos hablar sobre la vida humana y para hablar sobre la vida humana tenemos que recurrir a, símbolos, a arquetipos, porque si no es muy difícil hablar de la vida humana. La vida humana tiene dos lados, uno externo y en el lado externo a veces es muy poco lo que pasa, todo es muy poco interesante. Y luego está la vida interior y la vida interior, ¿cómo se puede expresar? Hay que expresarla a través del lenguaje de la imaginación. Entonces, sería muy raro un libro que no fuera, en estricto sentido, que no fuera realista, que no hablara sobre la realidad de la vida humana. Porque ¿de qué estaría hablando? De la vida de los gatos. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he concebido la literatura como un gran juego, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la belleza y que tiene que ver con las posibilidades de la imaginación. Y las posibilidades de la imaginación son infinitas. ¿Por qué tengo que contar solo la vida de un señor que va a una oficina y que coge el autobús? De hecho, o sea, en mis libros es que ya se pone uno ya absurdo, ¿no? Pero en mis libros hay mucho de realismo, o sea, hay mucha parte, yo diría que la mayor parte es realista. Lo que pasa es que, claro, si en un libro hay un 20% de fantasía, entonces ya el libro es fantástico, ¿no? O si hay incluso un 5% de fantasía, dicen, sí, pero aquel salió un fantasma, sí, pero salía en 3 páginas, ¿no? En las otras 250, pues era todo. Entonces, no sé, mis libros son todos autobiográficos, como tú muy bien has dicho, ¿no? Y también Brilla Mar del Edén es muy autobiográfico, no en detalles, o sea, Juan Barbarín, el protagonista, no soy yo, en absoluto, pero tiene mucho de mí y, y toda su historia con Cristina, yo esa historia no la he vivido, no es mi historia, pero en realidad la he vivido de otra forma, no con los hechos, pero emocionalmente sí la he vivido. Y incluso este libro que habla de tantos países, de tantas historias, porque habla de México, de la India, de Australia, de Estados Unidos, de Japón, en realidad es también autobiográfico. Yo ahí estoy contando pues mi relación con todas esas cosas. Y la música, que la has mencionado, es una constante en toda tu obra, es un rasgo además personal, porque bueno, por ejemplo, en El mundo en la era de Barik, digamos, es un libro que empieza en Nueva York, que es un libro ambientado en Nueva York, tú estuviste un tiempo viviendo en Nueva York relacionado con el mundo de la música, pero la música ya no solo te interesa por ese sentido autobiográfico, sino porque también tiene que ver con tu forma de tratar el espacio, es decir, una sinfonía a lo mejor dura 1 hora,
pero evidentemente en esa hora el que esté escuchando la sinfonía vive un viaje, podríamos decir, donde están todas las etapas de la vida. Y con tus libros sucede un poco lo mismo, ¿no? Digamos que está todo, hay ese espacio que se amplifica y también ocurre en Brilla Mar del Edén, porque nunca queda claro las delimitaciones de la isla, el territorio que hay, nunca queda claro un mapa evidente, sino que eso pues tiende a disgregarse. Y dentro de esa música, tú en esta novela, Brilla Mar del Edén, la tratas sobre todo con la figura de Bruckner y con la octava sinfonía y con el adagio de la octava sinfonía. Y Bruckner es un autor tardorromántico y quisiera preguntar, ya no solo por tu relación con la música, que también, sino si podemos decir que el libro y que en general tu visión de la realidad sería tardorromántica, en el sentido de esa encarnación de lo universal en una persona, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con Juan Barbarín en la novela y que ocurre también en todas tus novelas, ¿no? Porque al final el inconsciente colectivo, que yo creo que es algo que está presente y que incluye la cultura popular, en el caso de la novela, ahora mismo has comentado también que venías de ver una serie, evidentemente está basada en Perdidos y la cultura popular sale el Doctor Manhattan, Roberto Bolaño, etcétera. Entonces, digamos que podría leerse así, como a través de el despertar espiritual de una persona se lee la historia completa de la humanidad, del inconsciente colectivo, todos sus mitos, todos sus arquetipos, y también la relación con la música, ¿no? Eso es gracias a que el espacio se expande, como ocurre con las notas musicales de una sinfonía. Bueno, tu pregunta en realidad es como un curso completo, ¿no? Hay como 10 preguntas. Eh, Primero, el espacio. El espacio, a mí siempre me ha fascinado el espacio. Hay un momento en Parsifal, en la última obra de Wagner, la última ópera de Wagner, en que Gurnemans le dice a Parsifal, aquí el tiempo se convierte en espacio. Eh, Esto es una cosa muy misteriosa, ¿no? ¿Qué significa exactamente? Aquí el tiempo se convierte en espacio. Eh, la música se supone que es tiempo. La música es un arte del tiempo. Y sin embargo, hay un momento en que la música se convierte en espacio. Yo, cuando escribí La música del mundo, mi primera novela, una de mis obsesiones era esa, ¿no? Que la música en realidad es espacio, no es tiempo. Bueno, tiempo también, pero ese tiempo es como el tiempo, como un edificio, ¿no? Un edificio es un objeto espacial. Un edificio tiene lo que vemos por fuera, pero a los arquitectos lo que les interesa de verdad, más que la forma y la fachada, es el espacio interior. Y el espacio interior de un edificio, nosotros y toda esa construcción espacial no la podemos concebir de ninguna manera. Tenemos que irnos moviendo por el edificio. Podemos ver la fachada, luego dar una vuelta, luego entrar, subir por las escaleras. Y ese recorrido que hacemos, eso es el tiempo. El tiempo es un recorrido, pero el lugar que estamos recorriendo existe en todos los momentos. El espacio, el edificio existe con todos sus detalles en todos los momentos, aunque nosotros solo podemos verlo de una manera consecutiva. Un poco el tiempo es eso. Y yo pensaba que una sinfonía de Bruckner, por ejemplo, esa octava sinfonía que aparece en la música del mundo y que vuelve a aparecer en Brilla Mar del Edén, yo pensaba que una sinfonía era algo así y que se podía incluso, que se podía estudiar así, ¿no? Que es un recorrido por el tiempo de un espacio, un objeto ideal que existe de manera simultánea. Es un poco, también la física dice eso del tiempo, ¿no? La física dice que en realidad todos los momentos del tiempo existen. Somos nosotros los que tenemos que movernos de manera consecutiva. Eh, Hablando sobre el romanticismo, bueno, cuando yo pienso cuál es la época que más me gusta, bueno, la época que más me gusta del arte, ¿no? Desde luego, la que más me gusta es esta, ¿no? La presente, ¿no? Y esta, quiero decir, hace 30 años también habría dicho esta, porque esta es la única que existe. Y es donde estamos nosotros y donde estamos nosotros vivos, ¿no? Todas las demás o son futuras o son pasadas. A mí me interesa esta época. ¿Pero esta época qué es? Yo hace unos años creé, para describir mis novelas, creé una especie de definición que era
novela, a ver si me acuerdo, he intentado escribir aquí, novela filosófica romántica de aventuras posmoderna. No, novela de ciencia ficción romántica de aventuras. Esas 4 cosas, ¿no? Novela de ciencia ficción filosófica, romántica y de aventuras. Todo junto, ¿no? Y romántica, ¿por qué? Pues porque el romanticismo, que siempre es una cosa muy desconocida y muy despreciada, sobre todo en España, ¿no? España, la historia del romanticismo en España es una cosa muy interesante porque se dice, no, en España no hay romanticismo. ¿Cómo que no? Pues está Goya. Goya es un pintor romántico. Hay tantas cosas, ¿no? Hay poetas, hay dramaturgos, hay filósofos, muchísimos. No son de primera fila, pero bueno, eso es otro problema, ¿no? Cuando yo pienso en la música, a mí la música que más me gusta es la música postromántica. Y esa época, ¿no? La música, pues a partir de Wagner, ¿no? Y la música, desde luego, la música de Bruckner, de Mahler, de Richard Strauss, esa época es, la verdad que me gusta muchísimo. Y sí, definirme como postromántico, pues sí, o como romántico directamente, entendiendo qué significa romántico. El romanticismo es algo que tiene que ver, sobre todo, con la, con la creencia de que en la obra tiene que crecer de acuerdo con sus propias reglas, que la obra está viva, que es como un organismo, que la obra no puede hacerse con unas reglas previas o con unas ideas previas, sino que es un organismo vivo que crece de acuerdo con sus propias, con sus propias necesidades orgánicas, ¿no? Y también con la importancia que se da al mundo de los sueños y al mundo de la imaginación. En ese sentido, pues sí, yo creo que sí, que soy romántico porque hay algo que es lo romántico que aparece en el romanticismo del siglo XIX, pero apareció también en el Renacimiento, igual que aparece en el surrealismo, por ejemplo, y en el estudio de los sueños, y aparece en gran parte, aparece por todas partes, porque el romanticismo no es una moda histórica o un estilo histórico, es algo que tiene que ver con la importancia que se da al arte y a la imaginación. Creer que el arte no es una cosa decorativa o de entretenimiento simplemente, sino que el arte es algo que nos permite hablar de cosas que de otra forma no se pueden hablar. Y eso es la esencia del romanticismo. Y también hay un concepto que no sé si está en Brilla Mar del Edén o no, yo creo que sí, que es destino. Igual me equivoco porque es cierto que, claro, Juan Barbarín al final está predestinado a Cristina. Hay un sueño que tienen ambos personajes que de alguna forma hace que lo vean claro en ese sentido. No sé si se podría hablar de sincronicidad, es una casualidad, fruto de la entropía, o es que realmente esos dos personajes eran dos almas destinadas a confluir y a alumbrar una vida entre ambos, ¿no? Y de alguna forma ellos se encuentran en esa isla para descubrir que el sentido de su vida es ese. Todo lo demás les ayuda a llegar a esa conclusión, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, es muy curioso que hables de ese sueño, porque, claro, uno desearía, celebramos este año el aniversario del Ulises, ¿no? Y yo además me lo he vuelto a leer hace poco simplemente por amor absoluto por ese libro y también porque escribí una cosa sobre Ulises. Y hay una cosa que pasa con Ulises. Nosotros, Joyce nos fuerza a leer Ulises como si leyéramos un Upanishad o como si leyéramos un evangelio o algo así. Nos fuerza a leer cada palabra, cada frase y a ver qué dice, qué implica y qué no dice. Y entonces, claro, uno desearía que su libro también fuera leído así. Entonces, por ejemplo, en el tema del sueño de Cristina y de Juan Barbarín. Este sueño para mí es muy importante y yo no creo que, no sé si nadie me ha hablado nunca de este sueño. Este sueño es muy importante porque los dos se comunican a través de un sueño. Hay muchas cosas que quería decir en este libro, sin duda demasiadas, ¿no? Hay muchas cosas que quería decir, pero hay cosas que no se pueden decir
Hay cosas que hay que mostrarlas. De manera que idealmente llegue un lector, como tú en este caso, que lo vea, ¿no? Entonces, ¿por qué sueñan lo mismo? Sueñan lo mismo porque una de las cosas que más me interesan y más me han interesado siempre cuando escribo, y, y no solo cuando escribo, es la conciencia, es el estudio de la conciencia, el saber qué somos, qué es el ser humano, qué es la conciencia, qué es pensar, qué es el yo, qué es la mente, qué es la imaginación. Y entonces hay una cosa que pasa con la conciencia. Nuestra conciencia no está separada de las demás. Nuestra conciencia están comunicadas unas con otras. Hay un campo. Si nosotros entramos profundamente dentro de nosotros mismos, hay un campo de conciencia que es común. Cuando uno entra profundamente en ese lugar interior, y Juan Barbarín entra porque está en el momento más horrible y más doloroso de su vida. Está en un momento en que está pasando por una experiencia tan espantosa que lo único que puede hacer para no volverse loco es entrar en su interior. Y entonces entra en un lugar donde está en comunicación y en ese lugar se encuentra a Cristina y Cristina le habla y le dice lo que tiene que hacer. Eh, para mí ese sueño es muy importante porque habla de eso, de lo que es realmente la imaginación y lo que es realmente la mente. Que nosotros somos seres separados, seres distintos, de una, en la forma, digamos, más superficial, cuando estamos aquí, ¿no? Pero cuando profundizamos, cuando entramos profundamente en nuestra imaginación, entendiendo que la imaginación no es una cosa falsa, sino todo lo contrario, cuando entramos, que puede ser en el mundo de los sueños, en la introspección, en el silencio, en ese pozo oscuro que hay en nuestro interior, que nos hunde en lo más oscuro y en lo más oscuro, si entramos ahí, llegamos a un lugar donde estamos comunicados, donde todas las mentes se comunican. Esa es la experiencia de la meditación, esa es la experiencia de la sincronicidad. La sincronicidad tiene que ver con esto, tiene que ver con que nuestras vidas son ecos unos de otras. Y cuando yo pienso en algo y de repente aparece, ¿no? Eso es la sincronicidad clásica, ¿no? Yo pienso, estoy hablando de un escarabajo dorado y de repente hay un escarabajo dorado que golpea la ventana, que es uno de los ejemplos clásicos de Jung. Bueno, ¿por qué? Es que ¿cómo sé yo que ese escarabajo va a estar ahí? Bueno, tiene que haber algún tipo de, 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 de contacto entre mi mente y la realidad y mi mente y las otras mentes. Lo del, lo del destino, pues no sé, no es un tema, o no es una palabra que yo use. Sí, parece que hay algo como que están predestinados, no lo sé, eso ya no es. Al final se encuentran, parece que llevan toda la vida separándose. También uno no acaba de saber nunca si ese final del libro realmente pasa o es que solo pasa en la imaginación de Juan Barbarín. Es demasiado bonito, ¿no? Todo eso que pasa al final. Vamos, yo creo que pasa. Para mí pasa. Mencionabas ahora los 100 años de Joyce. Yo esta mañana cuando preparaba la entrevista más bien pensaba en los 700 de Dante, ¿no? Porque al final la Divina Comedia es un gran poema de amor. Ángel García Galeano, que es el que a mí me enseñó la Divina Comedia, dice que es la primera obra de una edad del espíritu, ¿no? Cogiendo esa terminología de Joaquín de Fiore. Primero hay una del Padre, luego una del Hijo y luego una del Espíritu. Y de alguna forma yo diría que Brilla Mar de León en ese sentido es, pues junto con Solenoide de Cartarescu y poco más, una de esas obras que hacen que el lector mire en su interior y se vuelva hacia su espíritu. Es decir, que frente a otras épocas que eran de conquista de lo exterior, de salida a conquistar el mundo, esto es una conquista interior, ¿no? Y pocas novelas, yo creo, como Brilla Mar del Edén para darse cuenta de eso. Precisamente en tu libro Construir un alma, que es un ensayo estupendo, lo recomiendo a todo aquel que esté interesado en la meditación, hablas de un despertar espiritual y de una transformación y vas dando los pasos.
Y yo diría que Juan Barbarín de alguna forma está sometido a ese proceso, porque él cuando llega a la isla es un nihilista y cuando ve que al poco de llegar hay un grupo que se concentra a meditar, él se ríe, ¿no? Y durante buena parte de la novela tiene esa mirada nihilista, cínica, en torno a la espiritualidad de estas personas, pero hay algo en él que yo diría que es el amor. Y por eso si la Divina Comedia es un poema de amor, yo creo que brilla Mar del Edén también, que es lo que le hace despertarse espiritualmente, mirarse también adentro con esos sueños que él tiene sobre la pradera, que es un lugar misterioso que recuerda sin duda a la zona de Tarkovsky, y todo eso le va haciendo que cambie, ¿no? Que no pueda negarse a esa experiencia trascendente y tiene un viaje, un peregrinaje que es muy similar al que tiene el propio Dante en las 3 etapas de la comedia. Entonces, no sé si se relaciona de alguna forma ese ensayo, construir un alma y ese proceso por el que vas guiando pragmáticamente al lector. Yo he de reconocer que no hago meditación, pero aún así lo entendía, ¿no? Racionalmente, digamos, sin practicarlo. Y Juan Barbarín de alguna forma va llegando a las mismas etapas, pero por su experiencia en la isla. No sé si se puede crear ese diálogo. Bueno, primero quiero enviar un saludo y un abrazo a Ángel García Galeano, que fue tu profesor. Fíjate, el mundo está lleno de alumnos de Ángel García Galeano, que es curioso. Vamos, en la huella que ha dejado y que está dejando Ángel, ¿no? Es impresionante, ¿no? Buen amigo y, y bueno, yo le admiro muchísimo. Me parece que es un sabio, Ángel. Bueno, Solenoide es un libro que a mí me parece, el Solenoide de Cartarescu. Esta mañana estaba pensando, yo, para mí Cartarescu es de los más grandes escritores, es de los más grandes escritores de la historia. Pienso ahora mismo que creo que es el escritor vivo más importante. Cuando, sobre todo por Solenoide. Otros libros suyos me parecen también maravillosos, pero Solenoide me parece de una genialidad, que es que muy pocos libros, o sea, yo lo compararía con Ulises, y lo compararía no sé, con Proust, con Ovidio y con Dante, y a veces incluso mejor que alguno de esos, ¿no? Me parece un autor total y absolutamente genial. En Solenoide uno de los temas son los sueños también, ¿no? Eh, Juan Barbarín tiene mm, la postura que yo tenía cuando terminé en la universidad, más o menos, ¿no? Yo era un racionalista, totalmente, ¿no? Yo no me interesaba nada, ni la meditación, ni Oriente, ni lo espiritual, no me interesaba absolutamente nada. Y entonces, claro, lo que le pasa a Juan Barbarín es que tiene una novia que sí le interesan estas cosas. Y entonces ella empieza a meterse en ese mundo y él no quiere meterse en ese mundo. Y eso es un poco lo que les separa, ¿no? Seguramente más cosas, pero eso es sobre todo lo que les separa. Ella se va a la India y él no quiere saber nada de eso. La postura de Juan Barbarín a mí me parece, no es que sea nihilista, eh, es que es simplemente que él no le interesan esas cosas. Y entonces lo que pasa es que en la isla empiezan a pasar cosas que ya no depende ni de las creencias, ni de las ideas, ni de nada, son experiencias. Entonces es la experiencia lo que le va llevando a darse cuenta simplemente de que la descripción, la descripción materialista, racionalista, científica, toda esta descripción, pues es una descripción simplemente. Hay otras descripciones posibles. Y luego también hay otra cosa, que es quizá intentar no vivir en ninguna descripción, sino intentar averiguar cómo son las cosas, cómo son las cosas. Eh, los materialistas y a mí me hace mucho gracia los ateos, porque yo vengo de una familia de ateos. Los ateos dicen que no creen en Dios, pero ellos creen que Dios no existe, ¿no? Entonces, los
los cristianos, los religiosos piensan que Dios existe, los ateos creen que Dios no existe. Bueno, los dos creen cosas. Yo pienso que yo no creo nada. Yo no creo ni que Dios existe ni que Dios no existe. Yo lo que quiero es saber, averiguar, investigar. Creo que esa es la actitud de investigar y de tener la mente abierta, ¿no? Y de ver qué pasa aquí de verdad. Porque cualquiera que nos diga que sabe lo que es la mente, que es lo que es el ser humano, lo que es el conocimiento, lo que es la memoria, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ahora hay una tendencia, bueno, una tendencia que lleva más de 30 años, ¿no? Toda la tendencia poshumanista que identifica la conciencia con procesos con procesos informáticos, con procesos de acumulación de información, y dicen que el cerebro funciona como un ordenador, etcétera. Nadie sabe cómo funciona la conciencia. Incluso en la neurociencia, que se está estudiando el funcionamiento del cerebro, pero nadie sabe cuál es la relación entre el cerebro y la conciencia. Eso nadie lo sabe. Pretender, suponer que eso se sabe, incluso hablar como si ya se supiera, como si fueran hechos científicos, no, en realidad no. Se trata de investigar. Entonces, lo que le pasa a Juan Barbarín es que empieza a tener una serie de experiencias. Por ejemplo, el sueño este. Por ejemplo, cuando sueña con Bruckner, ¿no? Y Bruckner le empieza a contar cosas, ¿no? Sobre la isla. Toda la isla es un lugar mágico. Hablabas de la zona de Tarkovsky. Bueno, la zona de Tarkovsky a mí siempre me obsesiona muchísimo, ¿no? Porque la zona de Tarkovsky, ¿sabes? Que es igual que la isla, ¿no? En la zona de Tarkovsky hay una casa donde pasa algo especial. En mi isla hay una pradera. Esa pradera que muchos personajes, unos sueñan con ella, otros llegan, varios llegan a la pradera, pero cada uno llega a una pradera distinta. Esa pradera, para mí, antes era el centro y el final de la novela, ¿no? Alcanzar la pradera, que es un poco como la casa de la zona. No sé si he contestado a tu pregunta, ni Sí, siquiera me sí, por acuerdo de cuál supuesto. era. No, yo la verdad que tampoco, pero sí, está contestada, por supuesto. Tu último ensayo es sobre Thomas Pynchon y además es una biografía, lo cual ya es de por sí un empeño quijotesco, ¿no? Porque Thomas Pynchon es un autor por naturaleza invisible, por naturaleza esquivo en un tiempo donde los autores estáis sobre expuestos, ¿no? Muchas veces ese ruido que rodea al autor impide valorar su obra, que además este comentario me sirve para decir que lo que dices tú de Solenoide lo suscribo yo sobre Brilla Mar del Edén, que quería dejarlo claro, ¿no? Yo creo que es una obra que mira por encima a casi todas las obras de su época. Pero volviendo a Thomas Pynchon, hay un tema recurrente en la obra de Pynchon que es el eterno femenino, ¿no? Esas mujeres esquivas y que además parece que se presenta la misma mujer con distintas apariencias en la obra. Siempre hay una que tiene el peso protagónico, pero cuando esa mujer está ausente, el personaje masculino que es el que va tratando de buscarla, como la búsqueda también de Dante hacia Beatriz en la comedia, eso está también en Brilla Mar del Edén, ¿no? Es decir, ya hemos dicho que Cristina es la Beatriz de Juan Barbarín, pero hay otras mujeres que van apareciendo y que van repitiendo esa figura del eterno femenino. Y quisiera preguntarte sobre si te considerarías posmoderno, que antes has dicho que sí. ¿Qué entiendes por posmodernidad? Y luego, si quieres lanzarlo por tu trabajo sobre Thomas Pynchon, cómo descubriste a Pynchon, qué ha significado para ti y por qué ahora has querido dedicarle un ensayo a la figura de este autor tan difícil de clasificar. Bueno, la historia de Pynchon, pues era un proyecto que a mí me llamó Juan Bonilla y me propuso, me dijo que estaban sacando una colección de biografías. Y entonces habían pensado en que yo hiciera un libro sobre Pynchon. Pero bueno, como yo he escrito bastantes artículos y ensayos sobre Pynchon, pues me dijo, pues tú remodelas un poco los ensayos que has escrito y con eso, porque es un libro pequeñito, ¿no? Un libro así como de 90 páginas y además. Y entonces yo le dije, hombre, sí, para mí eso es, pues sí, muy fácil, ¿no? Pero yo creo que si es eso no es una biografía. Eso no es una biografía, eso sería pues una reflexión sobre la obra de Pynchon, etcétera. Bueno, claro, pero es que Pynchon no tiene biografía, porque es un autor oculto.
ni dónde está, ni dónde vive, ni nada. Y entonces yo les propuse, me parece más interesante hacer una biografía de Pynchon, persona de la que no se sabe nada, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y entonces este era el empeño. A mí al principio me parecía una cosa, una investigación muy loca, ¿no? Porque claro, de Pynchon se sabe más o menos hasta que publicó V, su primera novela, y entonces él decidió desaparecer y desapareció. Ya no hay fotos ni hay nada. Pero claro, una vida entera, eh, siendo un autor mundialmente famoso, pues es muy difícil esconderla. Entonces yo me puse a investigar y encontré un montón de cosas. Y en realidad, pues se saben porque claro, uno va dejando atrás antiguas novias, amigos, maridos de las antiguas novias, novias de las novios de las amigos que se han enfadado contigo, padres de amigos, o sea, claro, es imposible borrar tu huella, ¿no? Entonces, pues fui reconstruyendo una vida de Pynchon bastante completa, ¿no? Con bastante detalle, hasta que llegué a averiguar incluso dónde vivía, ¿no? Su dirección. Y había gente que me lo preguntaba, oye, dime, ¿dónde vive y tal? Y yo pienso, sí, hombre, para que vayas tú a Nueva York y te pongas en su puerta a fastidiarle, pues no te lo digo. La verdad que no es tan difícil averiguarlo, ¿no? Pero, eh, entonces, sí, Pynchon es un autor que a mí me gusta muchísimo. Yo el primer libro que leí de él fue V, en una época en que ya pensaba que nada me iba a, que nada me iba a deslumbrar. Craso error, porque yo era bastante joven y después de eso me han deslumbrado muchísimos autores. Por ejemplo, quizá el último, Cartarescu, que me ha deslumbrado completamente. Pynchon, a mí me gusta muchísimo, sobre todo V, me gusta su primera novela, pero también me gusta mucho Against the Day, por ejemplo, y me gusta mucho Al Límite. Al Límite es, creo que es la última, por el momento, ¿no? Y Al Límite es una novela, eh, sin dejar de ser Pynchon y ser muy complicada, pues es una novela donde tiene un personaje femenino que es absolutamente fascinante, ¿no? Y es verdad que el eterno femenino, más que está muy presente en Pynchon, ¿no? Sobre todo en V. En V, la protagonista es una mujer, pero es una mujer que a veces no se sabe si es un volcán, si es un país, si es un robot, si es una espía, es muchas cosas, porque V, que es la V de Venus, ¿no? Y es, pues, el eterno femenino, la mujer, lo femenino, es lo femenino, ¿no? Es lo femenino, lo femenino lo llena todo, ¿no? Me preguntabas si yo me considero posmoderno. Bueno, yo considero que la posmodernidad se terminó más o menos en 2001, cuando aquellos aviones se estrellaron contra las Twin Towers. Yo creo que ahí la posmodernidad se terminó. La posmodernidad fue una época muy brillante, muy divertida, pero yo creo que ya no estamos en una época posmoderna. El mundo ha cambiado y creo que la estética también. La posmodernidad era una época eminentemente irónica y ahora la ironía está muy en crisis. Pynchon, en su última novela, Al Límite, la han traducido en español, uno de los temas de Al Límite es ese precisamente, ¿no? Que la ironía se ha terminado, que estamos en una época posirónica. Claro, una época posirónica es una época muy mala para el arte, para la novela y para la literatura, porque la literatura es en esencia irónica. La posmodernidad es concebir, sobre todo, concebir el arte como un juego y plantearse que no hay ningún lenguaje que puede traducir la realidad, que todos los lenguajes son códigos y que todos los códigos son artificiales, son arbitrarios, son falsos, todos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo intentar salir de los códigos, puedo intentar salir del juego, ¿no? Matrix es uno de los grandes símbolos de la posmodernidad, ¿no? Descubrir que esto no es la realidad, es una Matrix, es un juego. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos salir del juego, y el que quiere salir del juego, ¿por qué quiere salir del juego? Porque quiere encontrar la realidad, quiere encontrar la realidad. Es como los de la caverna platónica, están ahí encerrados en la caverna y ellos quieren salir de la caverna, quieren ver el sol que está fuera.
y que es el origen de la luz que ellos ven, porque ellos lo que ven son unas sombras y ven una luz de tercera clase. Quieren salir y ver la luz de verdad. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queríamos los posmodernos. Salir del juego y ver cómo es la realidad. Por supuesto, muchos posmodernos se quedaron atrapados en el juego, se quedaron atrapados en el juego del juego y pensando pues que no había realidad. Eso creó una especie de nihilismo posmoderno que ya un poco enloquecido, ¿no? Que ya, pues para los posmodernos incluso la naturaleza era un juego, la vida, el cuerpo era un juego. Hombre, la naturaleza no es un juego, la naturaleza, eh, el cuerpo, la vida, eso no es un juego. Es un juego todo lo que tiene que ver con la cultura, con la creación humana. Entonces yo creo que ya no estamos en una época posmoderna, estamos en otra. ¿Cuál sería el símbolo de esta época? No lo sé, no tengo ni la menor idea. Yo lo que quiero hacer, sigo queriendo investigar en la conciencia y crear, sobre todo crear libros que sean muy divertidos. A mí me obsesiona eso, me obsesiona que los libros sean un placer para el lector. Yo defiendo el placer de la lectura. O sea, a mí cuando alguien me habla de que la verdadera literatura tiene que ser difícil, eso, vamos, es que, por favor, la verdadera literatura tiene que ser un placer, el placer de leer. Yo eso es lo que busco. A lo mejor no era exactamente lo que buscaba en mi primer libro, o a lo mejor es que no sabía hacerlo, pero esa es mi obsesión. Por eso lo de la novela filosófica de ciencia ficción, de aventuras, tiene que ser de aventuras, tiene que leerse por el interés de saber qué va a pasar, por la emoción, ¿no? Por el deseo de que el héroe consiga, o de que, etcétera, ¿no? Tiene que haber eso. Y una última cuestión es cómo nacen tus novelas, o más particularmente, cómo nació Brilla Mar del Edén, porque es una novela que, como casi todas las tuyas y como casi todas las novelas postmodernas, explicita sus referencias, ya no solo por Perdidos, yo creo que hay ecos de Kubrick, ¿no? 2001, que al final es un intento por crear una cosmogonía, también es un poco lo que está además cierto tipo de imágenes en Brilla Mar del Edén. eh, ¿Cómo nacen tus novelas y cómo nació particularmente Brilla Mar del Edén? ¿Las tienes planeadas de antemano? ¿Las vas escribiendo de manera improvisada? ¿Cómo trabajas? Bueno, las novelas para mí se van construyendo normalmente a través de mucho tiempo, a través de muchos años. Yo voy como recibiendo imágenes o trozos de la novela y eso a veces durante mucho tiempo y se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí. Yo empiezo como a soñar una novela, empiezo a soñar la posibilidad de una novela y siempre es una novela imposible de escribir, rarísima, pero yo pienso si fuera posible. Y eso es lo que hace tan adictivo escribir novelas, porque escribir novelas es lo más difícil que hay en el mundo. No es solo difícil, sino es que parece imposible. Yo cuando me planteé Brilla Mar del Edén, yo pensaba, está claro que yo no soy la persona adecuada para escribir esta novela, porque yo no sé todas esas cosas. O sea, yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé algo un poco de mí y un poco de las cosas que he vivido y un poco de las personas más cercanas, pero yo no sé nada. Tiene que haber muchas personas que tienen una vida mucho más rica que la mía y con mucho más experiencia de la vida. Esos deberían escribirla, pero tú fíjate qué cosa, que al que han puesto en este mundo para escribir esa novela es a mí, que soy un idiota y que no sé nada. Pero como me han puesto a mí a escribirlo y a mí se me ha ocurrido y yo lo quiero escribir, pues lo tendré que escribir yo, incluso a pesar de que sea un idiota. Y entonces, en el caso de Brilla Mar del Edén, eh, sí, son muchas cosas, pero lo determinante fue la serie Perdidos, ¿no? Sobre todo un momento en la tercera temporada, yo iba viendo cómo era la historia, iba viendo cómo era
lo que estaban contando, lo que estaban insinuando, y yo pensé, esta historia es tan buena que la van a estropear. Aquí hay unos guionistas que están detrás, no sé qué, en vez de terminarla y llevarla a una conclusión, van a querer estirarla y la van a estropear. Y entonces yo pensé, la voy a escribir yo y voy a hacer que sea como yo quiero, ¿no? Y entonces empecé a escribir una historia igual que Perdidos, o sea, con muchos personajes son parecidos, muchas cosas que pasan son muy parecidas. Y, y claro, ahí se van uniendo cosas de tu vida, cosas de... Yo tenía una de las cosas que quería hacer, había una cosa en Perdidos, cuando ellos están en la isla, que hay unos náufragos que están en una isla y los que están en la isla no les ayudan. No solo no les ayudan, es que les tratan como si fueran escoria, o sea, les encierran, les torturan, les matan, pero, pero si son unos náufragos, son unos tíos que no son nadie. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no les ayudan? Y yo me di cuenta de que la pregunta, ¿por qué no les ayudan? Es una pregunta que tiene muy profunda, ¿no? Porque claro, ¿por qué? ¿Por qué no les ayudan? Pero ¿por qué no nos ayudamos unos a otros? ¿Por qué estamos todo el rato peleándonos? Eh, la idea también de estar perdidos, ¿no? Perdidos, perdón, mi novela surgió en esa época de la crisis, en que no solo había una crisis económica, parecía que había una crisis de todo. Había una crisis en la educación, había una crisis en la ley, había una crisis en el trabajo, había una crisis en todos los departamentos de la vida. Todo estaba en cuestión, todo estaba en crisis, todo estaba patas arriba y estaba todo el mundo, como los de la serie, estábamos todos perdidos. Entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué estamos perdidos? Pues una de las razones es que todas las narrativas que nos han llegado del pasado se han acabado. Esas explicaciones, empezando por el marxismo, desde luego el capitalismo, las dos grandes fantasías, ¿no? La fantasía marxista-leninista del paraíso en la tierra, la fantasía capitalista, esto de que si quitamos todos dejamos a las empresas solas, todo va a estar... O sea, y luego la religión, desde luego, y todas las religiones. Entonces yo quería poner en cuestión todas las creencias, y por eso escribí este libro. Por eso en el libro hay gente que hace meditación, hay gente que son religiosos, hay gente que son marxistas clásicos, locos completamente, ¿no? Que adoran como si fueran dioses pues a Stalin y yo qué sé. Entonces, porque son todos religiones. Entonces yo lo que pensaba, bueno, es que hay que dejar de tener creencias, hay que dejar de creer en teorías y hay que ver cómo son las cosas de verdad. Y por eso, al final, yo escribí ese final donde yo lo que pensé, bueno, si no tenemos ninguna creencia, pero claro, tampoco se puede vivir sin decir yo no creo en nada, en el sentido, en el punto de vista nihilista, ¿no? De decir, no, si yo soy un cínico de paz porque no creo en nada, quiere decir que solo creo en el dinero. No, hay que tener una forma de vivir, pero ¿cuál sería la forma de vivir? ¿Cuál sería la forma correcta de vivir? Eso es lo que yo intentaba buscar en el final del libro. Primero, no creas en nada, porque si crees en algo, si tienes una creencia, que es lo que le pasa a Wade, él tiene una creencia y lo que hace es construir un templo. Y cuando tú construyes un templo, te quedas encerrado dentro. Entonces, no hay que construir templos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar, hay que investigar, intentar averiguar qué es lo que hacen los de la Universidad Blanca, ¿no? Investigar. Hay una canción de John Lennon que se llama God y donde hay un proceso similar, ¿no? Va diciendo que él no cree en Buda, que él no cree en Dios y al final acaba diciendo solo creo en mí, en Yoko y en mí, ¿no? Yoko Ono, que era su mujer, que también es un poco lo que podría haber dicho Juan Barbarín, ¿no? Al final de la novela solo cree en Cristina y en él. Porque es también aquello que es tangible, ¿no? Es lo que tiene el amor. Por eso, quizás lo que pueda unir a todas esa panoplia a la que acabas de referirte y que es nuestro mundo, lo que puede unir a todas esas personas es el amor, ¿no? Aunque suene muy hippie o como se quiera, en el fondo es también porque es verdadero, porque no se puede refutar, porque esa experiencia la hemos tenido o la tenemos todos. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a Andrés Ibáñez, autor de Brilla Mar del Edén, sin duda alguna
cuando se estudie la literatura española de las 2 primeras décadas, por lo menos, del siglo XXI, esta novela resplandecerá por encima del resto con un poder especial. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias por el enorme trabajo que supone tu escritura para los que amamos la literatura. Y muchas gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.